obviamente para ganarse puntos, ¿no? Y sobre ello, obviamente, volvemos a explicar para que todos comprendan. Nadie, creo que los otros grupos están trabajando más que ustedes. ¿Nadie quiere presentar nada? Inge, disculpe, yo estaba en el primer grupo, pero no daba, es que no encontraba mis hojitas de las tablitas de papel de probabilidades. ¿Me puedo presentar? Ya, tú quieres presentar, adelante. José Ya. Manuel Sibila Quiroz, ¿no ven? Sí, no encontraba mi papel de probabilidades, Inge, le quería decir, pero ya le escaneé. No hay problema. Ya, está fallando un poco el internet, Inge, pero voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Se puede visualizar, ingeniero? No, todavía. Ya, ahora sí. ¿Ahora? Ya, para el primeramente quería mostrar acá el papel de probabilidades que nos dejó en la clase, ¿verdad? Para que completemos para realizar la recta de ajuste. No tengo la tabla aquí. Ya, ¿cuáles son los datos originales para esto? No tengo la tabla, Inge, porque mostró, ¿verdad?, en su pantalla y directo me puse a hacer. Ya. No pude copiar los datos, Inge. Solo quería mostrarle cómo tracé la recta de probabilidades. Los puntos usé con sus datos de usted en su pantalla, estaba haciendo en la clase y acabé justo cuando ya se había acabado todo. ¿Puedo continuar, Inge? Adelante. Ya, con los datos que teníamos en la tabla, tracé el papel de probabilidades con los puntos. Acá no, que también puede ser con X. Para trazar la recta de probabilidades, para hacer la recta de ajuste, se tiene que realizar este procedimiento de acá. Aquí está. Ahí. Para la normal, podemos darnos dos probabilidades, 0,5 y 0,9, por decir, ¿no? El 50% y el 90%. Nos vamos a la tabla normal y para un 0,5 hay un z de 0 y para un 0,9 hay un z de 1.29. Los datos que teníamos era la desviación estándar y la media. La desviación estándar 32.72 y la media 78.461. Despegando de esta fórmula de acá, podemos hallar x, ¿verdad? Y x es el caudal. Podemos hallar el x para el 0,5 y el x para el 0,4, para el 0,9, ¿verdad? Reemplazamos acá los zetas en ambos casos. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que hallar dos puntos para formar una recta. He reemplazado acá el z de 0 y z de 1.29 y he hallado los dos caudales. Aquí están, estos dos caudales. Con esos dos puntos he formado la recta analítica ahí para la tabla de probabilidades normal. Ya, en este punto tal vez lo que vale la pena adicionar es que para lograr trazar una recta, por supuesto, con dos puntos basta, ¿no es cierto? Pero como si se dan cuenta, la recta esa que resulte en ese papel, si lo graficáramos en un papel aritmético cuadriculado, en lugar de estar en la recta va a resultar, ¿qué cosa? Tú ya sabes eso. Ah, sí, estaba explicando eso ahí, que tenía que ser como una S, una curva, algo. A ver, tú explicas si es que te acuerdas. Sí, si ajustábamos la recta, no iba a salir una recta, iba a salir como una función de densidad, si no estoy mal. No me acuerdo bien eso, pero iba a salir como una curva de una S alargada, si no estoy mal. O estoy mal. No, está bien lo que dices. Obviamente que si esto que estamos viendo en la pizarra como recta, en color rojo, recta, si esos dos puntos grafico yo en un papel cuadriculado, entonces no me es suficiente solo dos puntos, ¿no? Tendría que calcular muchos más porque lo que va a salir, la acumulada de la densidad de la ley normal, lo que va a salir en un papel cuadriculado es una S alargada perfecta simétrica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la ley normal. Ya. Ahora, en este tema, lo que tú haces entonces es darte dos probabilidades en el eje horizontal. Una de ellas es 50% y de memoria sabemos que en la ley normal, cuando me doy 50%, eso corresponde a la media. Entonces, ese es el punto más fácil de obtener, ¿no es cierto? Sí.
Y por otro lado te has dado otro valor, 0,9 creo que está ahí en la pizarra, y para 0,9 en horizontal, tus cálculos arrojan 100,6 creo en la vertical. Sí. ¿No? Y es sí, en la vertical. El papel de probabilidades ahora. Ya, y entonces acá a la derecha, arriba en rojo, hay el papel, el puntito ese que corresponde a 90%. Por supuesto que con 2 es un poquito riesgoso, ¿no? Valdría la pena que además de 2 puntos te des más puntos para constatar de que todos los otros puntos que te des caen sobre la misma recta con rojo. Ya, creo que eso debe estar claro para todo el mundo en la clase. Y recién entonces tú trazas la recta, a esta recta le llamamos analítica, ¿no es cierto? Y por supuesto se nota que esta recta intenta reemplazar a la nube de puntos que está ahí con puntitos, crucecitas oscuras, ¿no? Ya. Entonces, hasta aquí él acaba de mostrar cómo trazar la recta analítica de la ley normal y que, por supuesto, no es una recta trazada aleatoriamente a ojo, ¿no? Necesariamente ser trazada en base a pares de puntos que debemos darnos. Él se ha dado aquí 2 pares de puntos nada más, pero vale la pena darse más pares de puntos para verificar de que todo anda sobre la misma recta. Macanudo, hasta ahí espero que hayan comprendido todo. ¿Qué más tienes para decirnos, José Manuel? Aquí también hice para el papel de probabilidades para Gamble, y aquí Inge me ha dado cuenta que nos conviene utilizar Gamble porque se ajusta más a los puntos que la normal. La normal la vi que está un poco más alejada de estos puntos de acá, en cambio Gamble como que está muy, muy próximo a los puntos, ¿no? Ya, ahora, y previo a eso, ¿cómo has trazado esa recta ahí que está en trazo negro? Aquí está. Aquí utilicé Gamble, la formulita que nos dejó Inge para hallar x de 0. La media menos este valor de acá, 0.5772 dividido entre alfa. También nos dejó la fórmula para hallar alfa, era pi dividido entre raíz de 6 por la desviación estándar. Simplemente hice los cálculos para hallar alfa y para hallar x de 0. Una vez hallado alfa, he reemplazado en la fórmula y he hallado lo que es x de 0. Una vez ya hallado x de 0, nos dejó también esta fórmula de acá. Y lo único que hice para hallar lo que eran los caudales fue despejar de esta fórmula. Despejar utilizando, procesos matemáticos, ¿no, ingeniero? Simplemente con logaritmo y... A ver si se puede agrandar. Ahí está. Aquí he llegado que el caudal es igual a x de 0 menos logaritmo natural en valor absoluto de menos logaritmo natural en valor absoluto de f de q, dividido todo entre alfa. Y x de 0 ya hemos calculado. Aquí ya tenía el valor de x de 0. Ya teníamos también el valor de alfa. El alfa me salió 0.0392 en la ley normal. Me he dado 2 puntos y he hallado 2 valores para realizar la recta analítica, ingeniero. Ya, aquí también vale la pena que en lugar de darte solamente 2 valores, te des más valores para estar seguros de que todos esos valores caen sobre la recta. Sí, con eso podemos demostrar que la recta analítica está bien, ¿no, Inge? Porque si no da, significa que algo estamos haciendo mal. Sí, exacto. Ya. Y también hice la tarea de probabilidades, también lo hice. ¿Puedo explicar, Inge? Adelante. Ya, el ejercicio 1 ya estaba hecho, entonces hice a partir del ejercicio 2, aunque igual aquí estaba su respuesta recién. El ejercicio 2 nos decía qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga entre 17 y 20 años. Entonces me está dando los intervalos de 17 y 20. Lo único que hay que hallar son los zetas para 17 y para 20. El z para 17 sale menos 0.6 y el z para 20 sale 0. Entonces lo único que hay que hallar es f de z en la tablita, en la tabla normal,
y para menos 0.6 sale 0.274257, y para z de 0, como está hijo de memoria, Inge, 0.5, faltaría hacer es una resta, ¿no? Y sale del 22.57%. Que exista un alumno entre 17 y 20 años es del 22.57%. Hice aquí en esta aplicación que hay en internet, se puede corroborar el resultado, el área, ¿no? Ya. Aquí está. Para el ejercicio 3 nos decía, ¿qué edad será excedida con 90% de certeza? Se nos está hablando de una probabilidad de no excedencia, si no está mal, Inge, de 1 menos f de z. Nuestro valor aquí de 90% lo volvemos en 0.9. Tenemos que hallar lo que es f de z para luego ir a la tabla. Perdón, a ver, ¿qué es? ¿Puedes decirnos de nuevo la pregunta? Sí. ¿Qué edad será excedida con 90% de certeza? Ya. Estaba analizando, Inge. Antes de proseguir, nos están pidiendo cuál es la edad que va a ser excedida. Muy seguramente, ¿cuán seguro? 90% de seguridad tengo de que cualquier hora de ellos tiene una edad mayor a un cierto valor. ¿Ese valor cuánto va a ser? ¿Más grande que la media o más chico que la media? Más chico que la media me salió ahí. 14 años. Claro, estoy 90% seguro de que cualquiera de ellos tiene más de 14 años. Y eso es coherente con lo que se ve, ¿no? Ya. Sí. Entonces concluí que la edad excedida con certeza del 90 a un 90% es de 14 años. Bueno, sale 13.6, dije, pero lo redondeé a 14. Ya. Y después, en el primero, leer la orden. La orden del ejercicio 4. Hasta ahora nos estás mostrando cómo se resuelven esas preguntas con la ley normal. Sí, eso lo hice con la ley normal, estas preguntas. Nos decía, ¿cuán seguro estoy de que el próximo alumno me conteste que tiene por lo menos 17 años? Cuando nos dice por lo menos, yo entendí que nos está hablando de que tenga por lo menos 17, ¿no ve? Que el mínimo tiene que ser 17. Estamos hablando de que X tiene que ser mayor o igual a 17. Sí. Entonces, es una probabilidad de una excedencia, si no eso me dije. Hallamos el Z para ese, menos 0.6. Habla, menos 0.6 de Z sale 0.274253. Tenemos que restar 1. Y la probabilidad es del 72.57%. Dibujé aquí está. Del 72.57%. Una probabilidad de no excedencia. Y aquí, estoy seguro al 72.57% que el siguiente alumno me contestará que tiene la edad. Último, ¿qué está faltando? La orden del ejercicio. Lo último que acabas de mencionar está incompleto. O sea, la definición que estás dando está incompleta. Estoy seguro a un 72.57% que el siguiente alumno me contestará que tendrá a lo menos 17 años, Inge. Exactamente, porque ¿qué probabilidad tengo de que tenga 17 años clavados? Cierto. Entonces tendría que ser a lo menos. O sea que el mínimo sea 17. Estamos hablando de qué alumno va a tener de 17 para arriba, ¿no? Exactamente. Eso creo que eso está claro para todos, ¿no? La probabilidad de que cualquiera de ellos tiene exactamente 17 años es 0. Ya lo hemos dicho en las clases pasadas. Sí. Ya. ¿Puedo conseguir, Inge, con el último ejercicio? ¿El último ejemplo? Adelante. Ya. Después nos decía aquí, ¿qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga como máximo 23 años? Es decir, que el máximo sea solamente de 23 años. Es decir, que X sea menor o igual a 23. El mismo procedimiento, hallamos su Z,
su f de z y nos sale 72.57%. Entonces, aquí tiene que venir el análisis, cómo podemos esta probabilidad. Entonces yo le puse así, la probabilidad de que un alumno tenga como máximo 23 años es del 72.57%, pero este análisis no me convence mucho. ¿Cuál podría ser la palabra, el término adecuado para decir esto? ¿Como máximo o a lo Con 72% de certeza, puedo afirmar que cualquiera de ellos me va a contestar que tiene 23 años o menos. Ya. Entonces ese sería el término correcto para esta probabilidad. Bueno, es una interpretación del resultado. Hay más formas de interpretar, ¿no es cierto? Ya, hasta ahora has logrado contestar todo con la ley normal. ¿Has logrado hacer algo con la ley de Gumbel? No, para Gumbel no pude realizar. Ya, para el resto del curso, eso sería todo. La idea era responder a esas mismas preguntas también con la ley de Gumbel. Y después, en realidad, habría que decidir cuál de las respuestas son las correctas, las que han sido producidas con Gumbel o las que han sido producidas con la ley normal. Y eso significa, y si esa es la pregunta, ¿cómo responderías vos, Juan Manuel? Primero tendré que hacer con Gumbel, dije, pero viendo la recta analítica, tengo el razonamiento, la certeza de que es mejor hacer estos métodos con la ley de Gumbel. Ya, en realidad la respuesta es de que esta serie de datos que estamos trabajando, al graficarlos en ambos papeles, en el papel de Gumbel y también en el papel normal, de ahí concluimos de que la ley de Gumbel es la más adecuada para estos datos. En consecuencia, todas esas respuestas que has producido haciendo uso de la tabla de la ley normal, habría que dejarlas de lado y más bien producir respuestas para todas esas preguntas con Gumbel, porque nos acabas de mostrar y decir de que la ley de Gumbel, el papel de probabilidades de la ley de Gumbel es mejor que el otro, ¿no? Sí, eso sí. Se ajusta. Sí, en realidad estamos simplemente dilucidando cuál de las dos leyes teóricas son la más adecuada. Pero si tuviéramos un tercer papel de la ley de Pearson, por ejemplo, Pearson 3, si yo me pasara el trabajo de elaborar un papel de probabilidades de la ley de Pearson 3, también tendría que comparar contra ella, ¿no? Y por ahí, quien nos dice el papel de probabilidades de Pearson 3 sale mucho mejor que las otras dos. En consecuencia, eso es señal de que si me piden decidir con cuál de las tres leyes debería yo trabajar esos datos, la respuesta sería la ley de Pearson. Creo que eso está comprendido para todos, ¿no? Sí. Y entonces, si hacemos un papel de probabilidades con esa nueva ley que mencionó, la de Pearson, la rectita se ajustaría más que la de Gumbel, entonces. No sabemos. O sea, de antemano no sabemos en cuál de los papeles se va a ajustar más la recta. Eso es lo que no sabemos. Ahorita lo único que sabemos... ahorita lo único que sabemos, y tú lo has constatado visualmente, es que la ley de Gumbel pareciera ser mejor que la ley normal. En consecuencia, todas estas preguntas habría que responderlas con la ley de Gumbel. Ya, hasta ahí se comprende para todos. Ya, ahora Paulina Real también quiere presentar, y no sé si Elena Chiri también. ¿Va a depender del ejercicio INGE o es que no lo entendí, si la última ley que nos dijo es la mejor nada más por definición, o habría que definir cada ejercicio en cada una? En realidad, todas esas preguntas que están ahí, él las ha contestado haciendo uso de la ley normal, ¿verdad? Porque la idea era de que, además de contestar todas esas preguntas con la ley normal, también las contesten ustedes con la ley de Gumbel, ¿no es cierto? Era un ejercicio académico, responder a todas las preguntas esas con ambas leyes. Y después de eso quedaba la duda, bueno,
lo que me responden ambas leyes no se parecen entre sí. Son valores diferentes que producen como respuesta ambos métodos. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con cuál de ellos me quedo? Y la respuesta es que si yo supiera cuál es la ley de la cual provienen esos datos de edad con los que estoy trabajando, entonces de entrada tuviera que agarrar esa ley. Por supuesto que en la variable edad sabemos que la mejor ley que se adapta es la variable edad, ya lo hemos explicado por qué, ¿no? Pero era solamente... el otro aspecto es, él me cuenta que nos ha mostrado en la primera parte de su exposición como 14 puntos que los ha graficado en ambos papeles, y de la comparación de ambos papeles, él ha concluido de que la ley de Gumbel es mejor. Entonces, ya lo hemos dicho en clases pasadas, para detectar la ley a la que corresponde un grupo de valores de hidrología, lo que hacemos es graficarlos en varios papeles de probabilidad, comparar todos esos papeles de probabilidad. Obviamente cada uno es de diferente ley. Acá solamente estamos viendo la normal y la de Gumbel. Si solamente tenemos opción de elegir normal o Gumbel para responder a todas las preguntas, el ploteo de los valores en ambos papeles ya me va a indicar cuál de las dos leyes es la correcta. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos, hemos dicho que hay muchísimas leyes que se usan en hidrología. Si tuviéramos una tercera ley, por ejemplo, Pearson, entonces debería previamente elaborar mi papel de probabilidades de la ley de Pearson. Entonces, en ese momento, dispongo yo de 3 papeles de probabilidad: normal, Gumbel y Pearson. En los 3 papeles yo voy a graficar esos puntitos que estamos viendo ahí en la pizarra. Termino de graficar esos puntitos en cada una de las 3 leyes, papeles de probabilidad, y voy a comparar los 3 papeles. Y aquel papel que presente los puntos más adecuados, cercanos a una recta, a la recta analítica también, no es una recta cualquiera, ¿no ve? Entonces, de los 3 elegiré la mejor ley. Y así sucesivamente. Si tuviera 7 papeles de probabilidad para diferentes leyes, debería graficar en las 7 leyes, y a partir de la observación visual debería concluir en cuál de los 7 papeles esos puntitos se adecúan lo más cercano posible a la recta. En ese caso, tendré que elegir entre una de las 7 leyes para responder a las preguntas. Lo que pasa es que en el curso hemos dicho por práctica, respondan con ambas leyes, con Gumbel y normal. Él nos ha presentado sus respuestas con la ley normal, además, porque no ha logrado hacer la ley de Gumbel. No sé si con eso está Elena. Sí, sí, gracias. Ya. Ahora hay otra persona que quiere presentar. Eso sería. Eso es todo, Inge. Lo voy a dejar. Ya, ok, Muchas gracias, gracias, José Manuel. Paulina Real Tola, entonces. Sí, buenas noches, Inge. Adelante. ¿Inge se está presentando o todavía? No se ve nada. Ahí está. Ahora sí, ¿no, Inge? No. Así que aquí sí sale que nos está mostrando, pero no se ve nada. A ver de nuevo. Ya, ahora parece que sí. Ya, Inge, esta es la práctica que dejó. Yo hice todo a mano. Nos dio, según lo que es la práctica, nos dio 700 datos. Y ya nos daba lo que es la media y lo que es la desviación estándar. Que la media es de 20 años y la desviación estándar de 5 años. La primera pregunta que decía, ¿qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga más de 28 años? ¿A qué se refiere eso? Que haya más, se refiere a la probabilidad de excedencia.
Esa es la parte, digamos, de 28 o más, dice. Más, entonces esta parte tenemos que hallar. Sería, es con la ley de Gumbel, la probabilidad de no excedencia es igual a la E menos, con la fórmula es esta, a E menos alfa de X y Y menos lo que es factor de posición. Y lo que es el alfa sería factor forma. Que en esta parte es lo que hay es datos, que alfa es igual a pi sobre la raíz de 6 por la desviación estándar. Entonces, solo reemplacé lo que son los datos, pi sobre la raíz de 6 por 5, y me salió lo que es 0,257. También de la misma forma, lo que es el factor de posición es igual a la media menos 0,5772 sobre alfa, que ya lo que hemos hallado y solo lo he reemplazado y me salió 17,75. Entonces, esos datos lo he utilizado acá. Alfa lo reemplacé y también lo que es el factor de posición. Y después lo que me salió, la probabilidad no excedencia, 0,9307. Como nos pedía lo que es la probabilidad de excedencia, entonces la probabilidad de excedencia, esta es la fórmula 1 menos la probabilidad de no excedencia. Lo reemplacé lo que es la probabilidad de no excedencia en esta parte y lo resté 1 menos 0,9307 y me salió 0,0693. Como nos pedía la probabilidad, entonces saqué el porcentaje que me salió 6,93%. La interpretación sería con una probabilidad de 6,93% de que cualquier alumno tenga más de 28 años. La segunda pregunta era, ¿qué probabilidad hay? Paulina, antes de que continúe, a ver, en lo que acaba de explicar está todo correcto. Lo que yo mejoraría acá en su presentación es esa figurita de la función de densidad. Usted ubica el valor 28 años de edad en la horizontal, ¿no es cierto? Pero si ya le están diciendo que la media de edad es 20 años, entonces tal vez el 28 debiera un poquito ubicarlo más a la derecha, porque al final, fíjese, esa área achurada que está mostrando ahí con lápiz, 0.93, ¿no ve? Sí. 6.93% y 6.93 debería ser mucho más pequeño que esa área achurada que está mostrando usted. Ahorita, cuando veo esa área achurada, yo digo, es un 60%. Solamente para fines de que no se equivoque, ¿no es cierto? ¿Ya está claro? Sí, está bien, gracias. Y la segunda pregunta era, ¿qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga entre 17 y 20 años? Como hace rato comenté, aquí hay lo que es alfa y lo que es el factor de posición igual. La probabilidad de que 17 sea mayor, igual, a menor, igual a 20. De la misma forma, lo que utilicé, lo que es la fórmula de Gumbel, lo que son los dos valores. Por ejemplo, de lo que es, dije que la probabilidad no excedencia del primero, lo que es de 17, lo voy a llamar X con X1, y sería que X es igual a 17. Entonces solo reemplacé lo que es a la fórmula y me salió 0,297. De la misma forma hice lo que es del segundo dato y me salió 0,57. Entonces solo resté lo que es la probabilidad de no excedencia de lo que es el segundo dato menos la probabilidad de no excedencia del primer dato y me salió 0,273.
sería 27,3%. Como interpretación sería que con una probabilidad de 27,3% de certeza, puedo afirmar que cualquier alumno tenga entre 17 y 20 años. Es esta parte pintada, esta parte lo que es la probabilidad. Ya. La 3 sería, ¿ya? La pregunta 3 sería, ¿qué edad será excedida con 90% de certeza? Acá sería, o sea, dice la probabilidad, esta sería la fórmula de la probabilidad de excedencia, que sería 90%. Lo que en esta parte utilicé lo que es la fórmula de periodo de retorno. Y luego solo reemplacé lo que es la probabilidad de probabilidad de excedencia y 1 sobre 0,9 y me salió lo que es 1,11. Luego después hallé lo que es la probabilidad de la probabilidad de no excedencia, que, o sea, solo despejé de esta fórmula del periodo de retorno, que sería 1 menos 1 sobre el periodo de retorno. Y solo reemplacé y me salió 0,0990. Y reemplacé lo que es a la fórmula para hallar lo que es cuánto o qué año, no, qué edad será en este porcentaje, con la fórmula que sería xy es igual a x0 más menos logaritmo, paréntesis, menos logaritmo de lo que es de no excedencia sobre alfa. Y reemplacé los datos y me salió lo que es 14,487. Y lo redondeé lo que es Ya, a ver. sería con la probabilidad. La interpretación sería con la probabilidad del 90% de certeza de que la edad sea mayor o excedido a 14 años. Ya, ahí, dígame, ¿ya quería pasar a la próxima pregunta? Sí, ingeniero. No, antes de pasar a la próxima pregunta, un poquito súbase más arriba. La pregunta 3 que acaba usted de explicar quiero un poquito mostrar que anda mal. Ya, ahí tal vez. A ver, ¿quién de la clase sabe qué es lo que anda mal acá en esta pregunta número 3 que ella acaba de explicar? El periodo de retorno ingenuo también es para edades, no era para calcular de cuánto tiempo, por decir, iba a volver una precipitación o algo así. Puede ser aplicada también a edades, pero mejor no se hagan problema ahorita con eso, porque en realidad el periodo de retorno tiene como dimensión años, ¿no? Ella saca 1.11 años. A ver, es medio raro lo que ella hace. En la fórmula de Gumbel, que ella lo escribe ahí, xy es x0 menos ln menos ln f de x. Fíjense que f de x en realidad ya lo tiene. F de x es igual a 0,10. ¿No es cierto? Porque fíjense, se habla de que la probabilidad, como dato, la probabilidad de excedencia es 0,9. Y si la probabilidad de excedencia como dato es 0,9, de ahí deduzco directamente que la probabilidad de no excedencia es 0,1, porque 0,9 más 0,1 da 1. Entonces, en la fórmula de Gumbel, ella dice 1775 menos el n, y dentro pone 0.0990. Ahí está el error garrafal. Ese valor no debiera ser 0.099, debería ser 0.10. En realidad no tiene sentido que ella haya usado aquí la fórmula de periodos de retorno. Todo ese desarrollo de T1 sobre 1 menos f de x, T1 sobre 9 igual a 1,11 años, f de x1, todo ese desarrollo no tiene ningún sentido de hacerlo acá.
igual lo ha hecho ella, pero al final le ha salido mal, porque el t debería ser 1.11 seguramente, si fuera todo correcto, pero no es verdad. ¿Cuánto es 1 entre 0,9? A ver, calculadora, vamos a ver si aún así 1 sobre 0,9 dice ya, ¿no ve? Voy a hacer 1 dividido entre 0.9. Ya, la respuesta es 1.111111 que se extiende hasta el infinito. Si ella usara eso y nuevamente al final quisiera calcular f de x, es 1 menos 1 dividido entre 1.111111. Ese f de x debería salir 0,10. O sea, ha ido una vuelta y ha vuelto a retornar al mismo sitio. No tiene sentido lo que ella ha hecho, porque del dato que nos dan, qué edad será excedida con 90% de certeza, directamente de ahí yo deduzco que la probabilidad de no excedencia es 10%, porque 10 más 90 es 100, ¿no ve? Y ese 10% necesito introducirlo en la fórmula más abajo, en lugar de 0.0990. Directamente ahí debería introducir 0.10. ¿Se dan cuenta? No sé por qué ha hecho ya todo ese lío de calcular periodos de retorno y en base a los resultados calcular f de x. Si se fijan, si el periodo de retorno lo calcula en 1.11111, que se va hasta el infinito, f de x es directamente 90%, que de ahí viene, ¿no ve? No sé si me explico. Todo ese camino que ella ha hecho es insulso, no tiene por qué haberlo hecho. Directamente de la pregunta en rojo ahí, ¿qué edad será excedida con 90% de certeza? Me están dando probabilidad de excedencia. Si tu probabilidad de excedencia como datos 90, la probabilidad de no excedencia es 10%. Y 10%, perdón, 10% lo tengo que introducir en la fórmula de abajo, XI 1775 más menos esto, y directamente obtiene. Casualmente el valor 14 años redondeando está correcto. Es porque 0.099 casi se iguala a 0.10, ¿no ve? No sé si está claro eso por un lado. ¿Está usted de acuerdo, Paulina? ¿Ha visto su error? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Obviamente que sí se puede hablar con periodo de retorno. Eso es pregunta de examen. En base a esas 700 edades, resulta que el valor que ha sido calculado para un periodo de retorno de 10, interprete cómo se puede explicar eso, ¿no es cierto? Y la explicación no está en términos de años, porque periodos de retorno expresado en años proviene del hecho de que los valores que estamos considerando en los cálculos son valores anuales, caudales anuales, digamos. Entonces ahí sí es válido. Ese caudal decenal es aquel que en promedio es alcanzado o excedido cuando tomamos centenas de años, en promedio una vez cada 10 años. Correcta esa interpretación. Pero si nos dicen que en base a las 700 edades, yo he hallado de que el valor que corresponde a un periodo de retorno de 10 años es 19 años de edad, explique eso. Y la explicación sería, cuando considero miles de alumnos, en promedio, cada 10 alumnos, alguien me contestará que tiene más de 19 años. Y a esos 19 años le asigno periodo de retorno de 10, pero no 10 años, sino en la edad no hay años, ¿no ve? Cuando yo encuesto edades, el primero, el segundo, el tercero, en la edad no hay años. Entonces, la interpretación sería, cada 10 alumnos, en promedio, alguien me va a decir que tiene más de esa edad. En promedio, porque tal vez cada 2 alumnos ya me dice que tiene esa edad, pero de ahí voy a tener que esperar 15 alumnos para que nuevamente alguien me diga que tiene ese edad equivalente al periodo de retorno de 10. ¿Se comprende entonces? José Manuel, tú preguntabas, no tiene sentido hablar aquí de periodos de retorno porque estamos hablando de edades. Tiene sentido si es que lo interpretamos de la forma en que les acabo de decir, ¿no? Cada tantos alumnos encuestados, alguien me va a decir que tiene más de 20 años. ¿Ya? Y otra cosa que no anda muy bien, Paulina, es lo que usted ha descrito, enmarcado en color amarillo. Usted dice, con la probabilidad de 90% de certeza de que la edad sea mayor o excedido a 14 años. No está bien estructurada esa frase, ¿se da cuenta?
no hay cómo agarrarla con la probabilidad de 90% de certeza de que la edad sea mayor o excedida a 14 años. Todo eso no es una buena redacción, ¿ya? Lo que sí podría decir ahí es que con 90% de certeza cualquier alumno me va a decir que tiene más de 14 años. Estoy 90% seguro que cualquiera de ellos tiene más de 14 años. ¿No es cierto? O sea, y si quisiera usted hablar en términos de periodo de retorno, el 90% lo introduce en su formulita tal cual lo ha hecho ahí arriba, y resulta que al periodo de retorno sale 1.11 años. ¿Qué quiere decir? Cada alumno, pasado un alumno, alguien me va a decir que tiene más de 14 años. Prácticamente todo alumno que dista del siguiente alumno me va a decir que tiene más de 14 años, lo cual es correcto porque en Sacimo todo el mundo tiene más de 14 años. Ahora, si habláramos no de 90% de certeza, sino 1% de certeza, fíjense, ¿qué edad será excedida con 1% de certeza? Pucha, muy poco probable, entonces esa edad tiene que ser muy grande, ¿no ve? 35 años. Supongamos que hacemos los cálculos y hallamos de que el valor de 35 años de edad tiene 1% de certeza de ser excedido. Ahí sí ya se puede decir con 99% de no excedencia significa 1% de excedencia. Y para 99, la formulita esto, en lugar de fx voy a poner 0,99 y t me va a dar igual a 100. ¿Ya? A 0,99 f de x, esta fórmula me devuelve t igual a 100. ¿Qué significa eso? Que cada 100 encuestados en promedio, uno me va a decir que tiene más de 35 años. Si es que el valor centenal en edad sería 35 años. ¿Se comprende más o menos eso? En el tema de edad no hay años que se suceden uno tras otro como en los caudales, pero sí lugares. Cada 100 encuestados alguien me va a decir que tiene más de 35 años en promedio. Después tal vez encuesto unos 200 y nadie tiene más de 35 años. Y de 100 al 201 me dice uno que tiene más de 35 años. Sigo encuestando y al tercer puesto despuésito hay alguien que viene y me dice tengo más de 35 años. Fíjense que los lapsos que transcurren son diferentes, pero en promedio va a ser 100. En promedio cada 100 alumnos me van a contestar que tienen más de 100 años. Esa sería la interpretación correcta que debería dar Paulina en lugar de esto que está encuadrado en amarillo. Lo que está encuadrado en amarillo no se entiende. El tema de nosotros los ingenieros es que no nos entrenan mucho a expresarnos, si se dan cuenta. Todas las materias son piense y piense, analítico y nada más, ¿no? Hay muchos estudiantes que egresan, salen de San Simón y son muy buenos, se ubican y resuelven problemas, pero cuando se les dice explícame qué es lo que has hecho y el resultado, pucha, no logran, es porque no nos entrenan, ¿ya? Entonces, es un tema que tal vez vale la pena, habría que ver cómo mejorar en toda la carrera, enseñar a las personas a expresarse, porque al final, si se dan cuenta, toda actividad que uno tiene en la sociedad depende de cómo vende uno su conocimiento. Una persona muy buena, pero que no sabe expresarse, puede perder cuando le apunta a un trabajo, ¿no? En la evaluación que hacen de 20 personas, tal vez esta persona es la que más sabe dentro de las 20 personas, pero al momento de hablar no sabe expresarse. Entonces los que toman el examen ahí se dejan engañar, dicen, no, ni siquiera puede hablar. No sería el que más produce. Entonces en ese tema intenten mejorar también todos ustedes. Y ya lo he dicho, la carrera no nos ayuda lamentablemente. Si estuvieran estudiando sociología serían machos para hablar, ¿no? Nos envolverían. Bueno, pero está claro entonces, Paulina. Gracias. Continuar con la pregunta número 4. La pregunta 4 dice, ¿cuál seguro estoy de que el próximo alumno me conteste que tiene por lo menos 17 años? Se refiere
Ya. Ya. Entonces, Esta pregunta también se la puede formular de la siguiente manera. ¿Con qué probabilidad puedo yo decir que cualquiera de ellos tiene más de 17 años? ¿Cuán probable es que cualquiera de ellos, preguntándole al azar, qué probabilidad hay de que cualquiera de ellos tenga más de 17 años? Y usted calcula eso y has hallado ¿cuánto? 70%, ¿no ve? sí, Este 70,3%. coherente 70% asignarle como probabilidad de excedencia a 17 años. Yo creo que sí, ¿no? Porque 17 años está a la izquierda de la media, ¿no ve? Y que cualquiera de ellos tenga más de 17 años es nomás bastante probable. ¿Cuán probable? 70%. Entonces, por lo que ha hecho usted todo ese llenado de la fórmula, el resultado me parece correcto. Ahora diga usted cómo interpreta ese resultado. Con una probabilidad de 70,3% que el próximo alumno me conteste que tiene por lo menos 17 años. ¿Sabe cómo lo mejoraría yo esa redacción? Tengo una probabilidad de 70% que el próximo alumno me diga que tiene más de 17 años, ¿no ve? Y no con una, porque con una medio deja suelta toda la expresión. En lugar de con una, podría tener, tengo una probabilidad de 70% que cualquier alumno en realidad, o el próximo también, me diga que tiene más de 17 años. ¿Se da cuenta? En lugar de con, Sí. podría poner tengo. Es mucho mejor, es más entendible. O si Gracias, quiere, ingeniero. o si quiere, diga, hay una probabilidad de 70% que el próximo alumno me conteste que tiene por lo menos 17 años. Ahí sí está bien explicada la respuesta. Muy bien, la siguiente entonces, 5, pregunta número 5. La pregunta 5, ¿qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga máximo 23 años? La probabilidad que están Sería preguntando es una probabilidad. 77,1%. Ya, un ratito, ¿qué probabilidad hay de que cualquier alumno tenga máximo 23 años? La probabilidad que me están pidiendo calcular es una probabilidad de excedencia o de no excedencia. La probabilidad, ¿cómo? Esa probabilidad que me están queriendo que calcule, ¿es una probabilidad de excedencia o es una probabilidad de no excedencia? No excedencia. Ya, eso está claro para todo el mundo, ¿no? Me están pidiendo calcule la probabilidad de no excedencia del valor 23 años. O sea, con una probabilidad de 77%, otra vez aquí, ¿no? En lugar de con, ponga hay una probabilidad de 77% de que cualquier alumno tenga máximo 23 años, lo cual es correcto, ¿no? 23 años un poquito viejito ya en San Simón, ¿no? Entonces, hay 70%, 77% de probabilidad de que cualquiera tenga 23 años o menos. Y ya, eso también está correcto. El con nomás tiene que cambiar por hay. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, eso es todo. Hice lo que es esta parte, lo que el anterior nos estaba explicando y nos dio 2 preguntas. Ya, Sería pregunta 2, era la pregunta 2 y la pregunta 3. La pregunta 2 dice, calcule la probabilidad de no excedencia del valor de 80 metros cúbicos sobre segundos. Y la media sería 58,46 y la desviación estándar sería 32,72. Igual lo que hice es con ley de Gumbel. Reemplazar la fórmula. Me salió lo que es 78,6%. Y lo que es la interpretación sería con una probabilidad de 78,6% de que el valor de 80 metros cúbicos sobre segundos no sea excedido. Ya, otra vez la redacción hay que mejorar, ¿no es cierto? Sí. Después, Luego sería la pregunta 3. Calcular la probabilidad de que el caudal máximo resulte entre 40 metros cúbicos sobre segundos y 80 metros cúbicos sobre segundos. Sería la probabilidad de 40 sea de que 40 sea mayor o igual que X y menor o igual que 80. está mal lo que acaba Igual,
está mal lo que acaba de decir, ¿no? Esa formulita tal vez empiece por decir, lo que voy a calcular es la probabilidad de que el caudal o de que X sea más grande de que 40 y además también sea más chico de 80. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea más grande que 40 y más chico que 80? O si quiere, ¿cuál es la probabilidad de que X esté entre 40 y 80? De esa forma sería bueno que usted se acostumbre a interpretar esa fórmula. No diga la probabilidad en forma lineal de izquierda a derecha, no diga probabilidad de 40 sea menor que X y este sea menor, no. Lo mejor es la probabilidad de que X, ¿no ve? O caudal, edad o lo que sea, la probabilidad de que X esté entre 40 y 80. O la probabilidad de que X sea más grande que 40, pero también sea más pequeño que 80. ¿Ya? Adelante. Está bien. Y así igual ahí en lo que es con la fórmula y me salió lo que es la probabilidad de que X, de cada uno allí, de cada, lo que es de cada caudal, y lo que es de la primera me salió a 31,4% y de la segunda 78,6%. Es la probabilidad de X es solo lo que es, solo se hace la resta de lo que es de la segunda menos la primera y me salió 47,2%. Y mi interpretación sería con una probabilidad de 47,2% de que el caudal máximo resulte entre 40 metros cúbicos sobre segundos y 80 metros cúbicos sobre segundos. Ya, aquí también tiene que cambiar la palabra con por hay. Hay una probabilidad de 47% de que el caudal esté entre tal y tal valor. Hay una probabilidad. ¿No ves? Sí. Ya, eso es todo, Paulina. Sí, eso es todo. Gracias. Ya, Paulina, ya tengo anotado su nombre, se ha ganado puntaje. Ya, continuaremos con ustedes. Voy a compartir algo que quería mostrarles hace rato. Voy a compartir pantalla. Ya, espero que estén viendo en su pantalla un papel de probabilidades, en este caso normal, por ejemplo, y son crucecitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores, los cuales son los que estamos analizando, son caudales, ¿ya? Y resulta que acá lo único que hemos hecho ha sido graficar los 15 valores en este papel de probabilidades. Y además el papel de probabilidades es el papel de probabilidades de la ley normal. Además, lo que hay que hacer es sobre este papel de probabilidades graficar la recta analítica, ¿no es cierto? Y la recta analítica ya algunos de los presentadores nos han explicado cómo lo han hecho. Yo estoy intentando de trazar esa recta analítica. Estoy buscando una regla para que salga rectito, porque a mano me va a salir muy feo. Ya, estoy intentando ajustar una recta. Supongamos que esta es la recta. Dios. Voy a ajustar entonces una recta analítica a esta figura y supongamos que lo que obtengo es... Ya, muy bien. Fíjense, aquí lo que sucede es que... Ya. Ya. ¿Cómo se ha obtenido esta recta? Todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Por ejemplo, yo me doy el valor, por decir, el valor 20%. Como esto es ley normal, el 20% entra en una tabla, la tabla me devuelve Z, y Z, con ayuda de la medida de desviación estándar, lo transformo en su correspondiente caudal, y ese caudal resulta que sale exactamente ahí, puntito rojo.
Después me doy el valor, por decir cualquiera de ellos, 70%. Para el valor 70% calculo su Z y su Z lo transformo en caudal y el caudal me da acá exactamente. Después me doy, fíjense acá, 97%, por ejemplo, y lo propio, obtengo una caudal que graficando sale ahí. Fíjense que en esta recta que estoy visualizando en la pantalla, he logrado trazar la línea azul, que es la recta analítica, pasando a través de esos tres puntos rojos que provienen del cálculo analítico usando la tabla de la ley normal. Obviamente me puedo dar también, por ejemplo, 50% y también el caudal que corresponde a eso debería salir sobre la recta. Fíjense que yo puedo hacer eso para varios valores. Si me doy el 30%, el caudal debe salir ahí. Cualquier valor que me dé en la horizontal debería proporcionarme un caudal que realmente se sitúa sobre la recta. En conclusión, lo que acabo de obtener es la recta analítica de la ley normal, ¿ya? Y sale recta acá porque las coordenadas horizontales están distorsionadas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos discutido en clases pasadas. Ahora fíjense, sobre esta misma figura que estamos viendo en la pizarra, lo que yo voy a hacer es trazar la recta analítica de la ley de Gumbel. Entonces en azul es, perdón, lo voy a hacer con el mismo color para que sea más fácil de comprender. En azul lo que acabo de obtener es la recta analítica de la ley normal, ¿no es cierto? Por la forma en que la he obtenido que les acabo de explicar. Sobre este mismo papel, yo puedo utilizar la fórmula de Gumbel. Y con Gumbel me doy 20% y probablemente Gumbel me resulte, voy a simplemente borrar eso para que no nos moleste. Si se fijan en la pizarra, en el eje horizontal abajo, el primer valor tiene 6.25%, es el valor que proviene de la fórmula I sobre N más 1, y 93.75 que le corresponde al valor más grande, también con la fórmula I sobre N más 1. Entonces, en ese rango me muevo, ese es el rango de valores observados. Y por supuesto que para hacer comparación sobre este mismo papel, yo puedo graficar la curva o recta que viene con la ley de Gumbel. Y supongamos que la ley de Gumbel lo que hace es proporcionarme, voy a otra vez borrar los puntitos rojos porque, bueno, voy a graficar acá también la ley de Gumbel con su propia ecuación, ¿no es cierto? Y supongamos que esa ley de Gumbel viene más o menos así, ¿ya? Después, además de esto es Gumbel. Además de esto, supongamos que tengo una tercera ley, la ley Pearson 3, por ejemplo. Voy a usar otro color que sea fácil de divisar acá. Tal vez este medio anaranjado. ¿No es cierto? Yo ajusto otra ley y es esa. Y esta que sea la ley de Pearson 3. Ya, tengo tres leyes graficadas y hemos dicho que en hidrología se usan como 7 leyes, pero dejaremos ahí con las 3. Ahora, de estas 3 leyes, la única que resulta una recta perfecta es la de la ley normal, porque las divisiones de abajo de porcentajes han sido elaboradas para la ley normal. O sea, estoy usando el papel normal para graficar la recta analítica de 3 leyes. La primera, la normal, que resulta recta porque el papel así lo hace, así lo permite. Luego grafico la ley de Gumbel con su ecuación, f de x e a la menos e a la, ¿no es cierto? Y después también supongamos que grafico la recta o la curva analítica de Pearson 3. Ninguna de las 3 curvas ahí han sido trazadas a mano. Todas provienen ya sea de tablas, como el caso de la ley normal, o ya sea de Gumbel,
cuando usamos su propia ecuación. A partir de aquí, lo que quiero explicarles a ustedes es lo siguiente. También esta misma figura la podemos usar para deducir visualmente cuál de las tres curvas se adecuan lo más posible a las crucecitas. Fíjense que visualmente podríamos decir que la ley normal es la que menos se adecua, ¿no ve? Las otras dos, Gumbel y Pearson, serían mejor que la normal. Normal ya está desechada y después habría que elegir entre Pearson o Gumbel. Ya. Ahora, ustedes han oído hablar de algunos tests estadísticos. Uno de ellos es el test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Se acuerdan de estadística ustedes? Test de bondad de ajuste. Bondad de ajuste. Por ejemplo, el test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Dónde debió llevar esto en estadística? Kolmogorov-Smirnov. Es uno, hay muchos tests, Smirnov. ¿En qué consisten estos tests? Todos los tests consisten en identificar cuánto se aparta cada uno de los 15 crucecitas, cuánto se aparta de la recta a la cual estamos comparando. Por ejemplo, si es la normal que voy a considerar, entonces veré cuál es el error que comete la recta azul al tratar de representar la crucecita más alta. ¿No es cierto? En rosado, verticalmente, acabo de trazar una flechita que me indica el error. Después, en el siguiente, el error es menos la distancia vertical entre la cruz azul y la recta azul. Después, etcétera. Para cada uno de ellos obtengo un error. ¿Están de acuerdo? Y como son 15 cruces, 15 datos muestrales, entonces al tratar de reemplazar la nube de 15 puntos a través ya sea de una u otra ecuación, cada una de ellas comete un error. Y lo que habría que hacer es, en cualquier test estadístico de bondad de ajuste hacen eso, el conjunto de los 15 errores tiene que ser el más pequeño posible, ¿no ve? Y de la comparación de ese error, medido a través del Kolmogorov-Smirnov, de ahí puedo yo concluir cuál de las tres curvas presentadas en la pizarra es la que menos error comete. ¿Ya? Supongamos que la que menos error comete es la ley de Pearson 3. ¿Ya? Esta ley. Entonces, yo si me baso sobre la teoría que dice el test estadístico, yo elegiría la ley Pearson 3. Y en ese momento viene el problema. Fíjense que el rango de valores con los que yo me muevo están comprendidos entre este valor que es más o menos 8 cubos y el más grande observado es 90 cubos. Entre estos dos valores me muevo. O sea, la observación viene entre este valor y este valor. Eso es todo el muestreo que he logrado obtener si fueran caudales anuales en 15 años, ¿no ve? Y basándome en 15 años, lo que yo hago es extrapolar con alguna de estas leyes, porque en base a esto a ajuste de caudales, podrían ser, por ejemplo, caudales máximos de cada año, yo voy a identificar cuál es mi caudal de diseño. Si la norma de, por ejemplo, la ABC me dice que para el diseño del puente que estoy ocupado, el caudal de diseño tiene que obedecer a un periodo de torno de 100 años. Fíjense, este valor 99% entrando en la formulita es T, no voy a hacer con más delgado porque no sé. Todo el mundo ya sabe la formulita que nos han presentado ya todos. Verde, si no. T es igual a... No. Voy a hacerlo con negro, creo que va a ser más fácil. La formulita es T es igual a 1 sobre la probabilidad de no excedencia. ¿No ve? Si T es... si f de x es
99%, entonces T resulta ser 100 años. ¿Ya? Fíjense que la ABC, por norma, le dice ese puente que usted está queriendo construir sobre ese río, debido a que ese río es más o menos grandecito, la norma me dice, tengo que usar el caudal centenal para ese diseño. Y cuando yo veo en esta me figura, ¿cuál es el caudal centenal? Es este de aquí arriba, ¿no es cierto? Ahí está mi caudal centenal. Entonces me he subido a las nubes, el caudal me va a salir de 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Q centenal sale 160 metros cúbicos por segundo. Pero si yo adoptara, por ejemplo, la ley de Gumbel, el caudal centenal va a salir solamente 125. A ver, 90, 125. En lugar de 160 voy a tener 125, y si adoptara la ley normal me va a salir 90 metros cúbicos por segundo. Ahora, estas son las diferencias que yo obtengo cuando comparo el caudal centenal calculado a partir de la ley normal, a partir de la ley de Gumbel y a partir de la ley Pearson 3. Pero si tengo que obtener el caudal milenal, el caudal milenal va a ubicarse obviamente en este sitio. Y en este sitio las tres curvas, si se fijan, la de Pearson 3 se va a subir a las nubes. Entonces la diferencia entre los tres caudales centenales calculados con la normal, con la Gumbel, con la Pearson va a ser muy grande. Entonces en la práctica eso no hacemos. No porque Kolmogorov-Smirnov diga que Pearson 3 es la más adecuada porque es la que mejor reproduce los 15 años observados, no porque eso en teoría sea así, voy a adoptarla porque en el momento de adoptar yo los valores ya no me ocupo de los valores observados de 0 a 90, digamos, más bien me estoy ocupando con un valor que está extrapolado y que le voy a dar un periodo de retorno de 1000 años. En conclusión, el hecho de que algún test estadístico me diga que una de las tres leyes es la mejor, no significa que deba yo adoptar eso, porque estaría cometiendo un error, porque ese test es válido para el rango de valores, para este rango de valores, pero no es más válido para valores que son extrapolados hacia la derecha y que se me van hasta periodos de retorno de 10.000 años. En conclusión, esos test estadísticos, cuando uno los aplica para definir cuál de las tres leyes es la que menos se equivoca al tratar de sustituir a los 15 valores, no nos sirve para nada en hidrología. Por supuesto que hay paquetes estadísticos que ustedes bajan de internet, por ejemplo, el Hidroesta. En el Hidroesta ustedes le dan los 15 valores observados y automáticamente Hidroesta les dice el valor milenal según la ley normal es tanto, según la ley de Gumbel es tanto, según la ley de Pearson 3 es tanto y según otras leyes es tanto. Además, el Hidroesta también les da el resultado, por ejemplo, del test de Kolmogorov-Smirnov y también les dice el que tiene un índice más adecuado, que significa que menos se equivoca, es tal ley. Entonces, ese resultado normalmente no hay que adoptar en hidrología, porque se están dando cuenta, esto se me va a ir arriba y no tiene sentido hacer ese diseño. Por lo general, lo que hace la gente es utilizar la ley de Gumbel, sin necesidad de contrastarla contra la Pearson o contra la normal o contra cualquier otra, porque la Gumbel se ha demostrado de que da valores más o menos en el medio, ni muy bajos ni muy altos. En consecuencia, la ley de Gumbel es la que más se utiliza para obtener caudales centenales, decenales, de 500 años periodo de retorno milenales, y ese valor es el que lo utiliza uno como valor de diseño. Obviamente que para llenar el informe se puede presentar todas las leyes bien bonitas, ¿no? Y obviamente se puede explicar de que no vale la pena tomar Pearson 3 acá, aunque Kolmogorov-Smirnov no diga que es la mejor ley, pero es la mejor para los 15 años. No es la mejor para que si tuviéramos muchas más observaciones, valores más altos, tal vez ahí ya no es la mejor. Esa es la dificultad que existe en cuanto a adoptar a ciegas análisis de bondad de ajuste en este tema.
Kolmogorov-Smirnov es un ejemplo, pero como acabo de decir, todos los tests estadísticos de bondad de ajuste, hay varios realmente, se basan en estos errores que estamos mostrando en la pizarra. ¿Cuánto se equivoca la recta o la curva en tratar de sustituir a la nube de puntos? Y esas equivocaciones se las mide, si son 15 valores observados, cualquier curva o recta va a cometer 15 errores para cada uno de ellos. Y basándose en esos 15 errores, algunos autores se han inventado tests como Kolmogorov-Smirnov, y esa es lo que teóricamente resulta cuando se hace esta análisis de bondad de ajuste. Bueno, espero que eso haya sido comprendido por todos ustedes. ¿Está clarito eso? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por eso yo en la clase, por ejemplo, no hacemos la aplicación, por ejemplo, de Kolmogorov-Smirnov. Se puede hacer, es muy mecánico, ¿no? Es calcular un índice y contrastarlo contra otro índice que viene en forma teórica de unas tablas, ¿no? Que depende de cuántos datos hay, etcétera. Y si es más grande que eso, pasa, si no es más grande, no pasa, etcétera. No tiene sentido hacer eso, porque realmente en la práctica en hidrología no usamos, porque si tuviéramos que usar, estuviéramos fundidos, porque, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo aquí, el caudal de diseño se iría a las nubes, y no porque en teoría sea el que mejor se ajusta a los 15 pocos datos que tengo, también va a ser válido para el caudal milenal, por ejemplo. Ya, no hay problema con este tema entonces, o hay preguntas. Nadie hace una pregunta, ni siquiera por puntos. Nadie quiere ganarse puntos. Tampoco. Ya, vamos a hacer entonces lo que he hecho con el anterior grupo. Y lo que... Ingeniero, yo tengo Adelante. ¿Para qué Sí. fecha más o menos está programado el examen? Y todavía no sé, pero la próxima clase ya podemos decir algo al respecto. Todavía no se han pronunciado en el departamento tampoco, pero me voy a fijar ahí, obviamente, un horario válido para todo el semestre, ¿no ven? Entonces, la próxima semana nos pondremos de acuerdo para el primer examen. ¿Ya? Ahora estoy viendo dónde estará eso. A ver, yo quería darles a ustedes una tarea de investigación que se la puede resumir de la siguiente manera. Quiero que ustedes investiguen en internet, en los libros de hidrología, etcétera, que primero, fíjense, cuando uno construye una obra, por ejemplo el embalse Corani, el momento de construir tiene que asumir cuántos años va a durar esa obra. Normalmente se toma 30 años vida útil, ¿no ve? Vida útil de un proyecto, 30 años, ¿ya? Entonces, cuando uno hace el diseño, el momento de que empiece a funcionar ese embalse, por ejemplo, uno adopta como que va a durar 30 años. Ese valor de 30 años me sirve para poder calcular en cuánto tiempo y cuánto debo devolver el dinero que me prestan para construir. No se olviden que todas las presas en Bolivia, cuando se las construye, siempre vienen acopladas, por lo menos parcialmente, con préstamo que viene de afuera. El Banco Mundial, el BID, la CAF nos prestan. Y en los análisis económico-financieros hay que tomar la vida útil. Normalmente se toma vida útil de un proyecto de 30 años. Obviamente que si tenemos suerte, el proyecto dura más que 30 años, ¿no? En Corani, la presa de Corani ya tiene como 40 años, 50 años de vida y sigue funcionando. Ya, la pregunta sería, ¿qué probabilidad se tiene de que en los 30 años ocurra
una crecida milenal. Fíjense que en Corani el caudal de diseño ha sido la crecida milenal. Caudal de diseño. Crecida milenal. ¿Ya? Entonces, Corani ya está construida y la capacidad máxima que puede aguantar ese envase es cuando llueve una tormenta una vez cada 1000 años y el caudal que trae esa tormenta, que se le llama el caudal milenal o crecida milenal, si es más grande que esa crecida, esa presa va a fallar y se va a venir para abajo, ¿no es cierto? Pero como es una probabilidad ínfima de que eso suceda, entonces se puede nomás pensar de que nunca va a suceder. Entonces esa obra ha sido, el caudal de diseño de esa obra ha sido la crecida milenal. Ahora, la pregunta es como, ya estoy aceptando para mis cálculos financieros de que esa obra va a durar 30 años, pucha, mi pregunta es, ¿qué probabilidad tengo de que venga la crecida milenal en esos 30 años? ¿Pueden ustedes responder a esto? Y para responder tienen que investigar en internet. ¿Qué probabilidad tiene? Ya. Entonces, esa es una tarea que queda para ustedes para que vayan investigando y puedan producir una respuesta. ¿Ya? Es un poco como lo que en alguna ocasión yo ya les expliqué sobre lo que es comprarse la lotería, ¿no ves? Este fin de año si me comprara la lotería de Navidad de este año, y si supiera de antemano que 1 millón de personas van a comprar la lotería, la probabilidad de que yo me saque es 1 en 1 millón, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros que se compra la lotería tiene una probabilidad de 1 en 1 millón de sacarse el gordo, ¿no ves? Ya, y si al próximo año también hay otra vez la lotería, y si ya me he sacado este año una vez, podría decir, ¿qué probabilidad tengo de que en los próximos 30 años me vuelva a sacar otra vez la lotería? O simplemente decirlo, ¿qué probabilidad tengo de que en 30 años me saque una vez la lotería? ¿No ve? Tiene que haber una probabilidad. Y si alguien me pregunta, ¿qué probabilidad tengo de que en los 30 años me saque no una vez, sino 2 veces la lotería? También hay una probabilidad, pero obviamente mucho más pequeña. Un poco se refiere a eso esta pregunta de investigación. Pregunta de investigación. Entonces, está clarito, ¿no? Ya son casi la hora, entonces los dejo con esta pregunta y a ver si alguien me da alguna respuesta, ¿no? A eso se le llama riesgo, por si acaso. Riesgo en hidrología. ¿Alguien se ha inventado llamarla así, riesgo en hidrología? ¿Qué riesgo tengo yo de que en los 30 años que dura mi presa vengo a una crecida milenar? Obviamente que ya sabemos que en el transcurso de cualquier año, la probabilidad de que venga una crecida igual o superior a la milenar es 1 en 1000. ¿No es cierto? La probabilidad de que en este año venga e ingrese en el envase una crecida milenar es 1 en 1000. Obviamente una probabilidad tremendamente pequeña. Entonces esa misma crecida, ¿qué probabilidad tengo de que en los próximos 30 años se presente? Porque estableció que 30 años va a durar mi presa. Bueno, los dejo aquí, ya está clara la pregunta y los espero la próxima clase. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Y si no hay preguntas, nos despedimos y los veo el sábado. ¿Todavía están ahí? Sí, Inge. La macana es que no se puede tomar lista, ¿no? Cuando era presencial, yo tomaba lista en la mañana, no siempre, ¿no? Porque 100 alumnos o 150 alumnos no tardan, ¿no? Tomaba lista en la mañanita al inicio de la clase y de pronto al final de la clase también. Y si había alguien que se había escapado, 10 puntos menos, ¿no? Y la lista me servía para que cuando en general las notas sean muy bajas, a todo el que aparece en las listas que una que otra vez hacía, le aumentaba 3 puntos, por ejemplo. Obviamente en la lista era un papelito que circulaba en la clase, cada cual ponía su nombre, su firma, la fecha, ¿no? Pero eso ya no podemos hacer acá, pues. Además, no sé si todos ustedes ahorita hay 32 personas, no sé si todos están ahí, porque por ahí alguno ya se ha dormido en su cama, ¿no? Igual, pero... Pero Inge, escribamos nuestro nombre. Perdón, Elena, dígame.
Se puede hacer un formulario, ingeniero, ahí para Pero ahí- llenarlo. Lo cierra igual. Ah, no, yo tengo eso. Si se fijan, a ver, les voy a mostrar. O en el chat, Inge. Y de ahí lo cojo. Se fijan, no sé si se ve, a la izquierda hay un listado. Ahí está. Joel Aguilar Álvarez, Camila Paula Nelsi, Higuera Ney, Catherine, Clara Isabel Paná, etcétera. Fíjense. Además, es bien interesante porque dice qué momento se ha salido de la clase, qué momento ha vuelto, etcétera. Sí, es un listado bonito. Se puede nomás hacer uso de esto, ¿no? Álvaro Balcera Suyo, Carolina Belén Mamani, Elmer, hasta yo estoy ahí, Jorge Fiorilo Rodríguez, Jocelyn Luzlenia, Jocelyn Falso, Quispe, etcétera. No, esto en automático se va grabando. Y al final de la clase, la última grabación dice qué momento ha entrado, qué momento ha salido, qué momento ha vuelto a entrar. Es una forma. No sé si lo voy a usar si es que les falta nota, pero está ahí, por supuesto. Ya, entonces 9:46, que les vaya bien, suerte, cuídense por favor y a ver si investigan. Ya, que les vaya bien. Hasta el sábado. Saludos, Inge, que le vaya bien. Chao.